estaba trabajando para una empresa de capacitación en línea, pero bueno, vino la pandemia, entonces hubieron muchos movimientos, me quedé sin trabajo. A nivel familiar, nunca les ha hecho gracia que yo haga teatro y todo este tipo de cosas, porque justamente no se ve como tan formal, o de pronto tenemos miedo ahí de qué vas a vivir, ¿no? Ajá, porque sí. cuando tú estás en todo este medio del arte, recibes muchos no por respuesta y te vas haciendo muy fuerte y muy valiente. Pero al inicio nadie te dijo que eso iba a pasar, ¿no? Y no te dan ganas de llorar y de decir, ya no quiero estar aquí. Sí he llorado, sí me he sentado a llorar. El hecho de trabajar con toda la parte humana y enseñarles de dónde viene cada emoción, sí nos ayuda a que la gente sea mucho más abierta, mucho más sensible. Pues bienvenidos a un episodio más de Ecos del Emprendimiento. El día de hoy nos visita Bere. Ella es un gran ejemplo de que se puede hacer todo en la vida administrando bien nuestros tiempos. Bienvenida, Bere. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, todo bien aquí. Listos para platicar un poco sobre estos proyectos. Excelente. Cuéntame un poquito de cuáles son tus dos emprendimientos. Échate un comercial y dinos cómo se llaman y dónde están. Bueno, tengo una cafetería. Esa está muy al sur de la ciudad. Se llama Arte Café. Ahí estamos pues un poquito, en realidad solo es entre semana porque está en un lugar en donde el fin de semana no hay nada de gente, entonces está de lunes a viernes y en realidad es un horario corto, estamos de 8 a 5 porque es como el tiempo en el que hay movimiento. Estoy frente a un hospital, entonces es como el tiempo en el que hay mayor movimiento. Se llama Arte Café, estamos frente al hospital de rehabilitación. Y también estoy en una escuela de teatro y de canto. Esa está cerca del Metro Nativitas, también por el centro de la ciudad. Y ahí damos clases de danza, de canto, de actuación, montamos obras de teatro musical sobre todo, que es como en lo que más nos especializamos, en algunos géneros de danza y bueno, canto, el género que gusten. ¿Y cómo le haces para empatar esos dos negocios? He tenido la fortuna de contar con un equipo maravilloso que me apoya en ambos proyectos en los que he podido confiar totalmente y pues son quienes me han ayudado a salir adelante en ambos a la par. Sí, porque es complicado. Sí, con uno es complicado, ahora imagínate con dos, ¿no? Sí. Les digo, a nosotros sí se nos complica muchísimo, pero digo, como tú dices, administrando tus tiempos y teniendo el equipo adecuado, claro que se puede, ¿no? Sí. Aparte de tu corta edad, 36 años, o sea, eres un ejemplo para todo. Vamos a entrar un poquito en esta parte de conocernos, un poquito más, Veré. Y quiero que te voy a hacer unas preguntas, no sé si has escuchado la dinámica tipo ping-pong, pero diferente. Entonces, para que me platiques un poquito de Bere, cómo está, qué le gusta, qué se dedica, todo. Okay. Dime, ¿cuál es tu comida favorita, Bere? Amo los tacos dorados. Podría comerlos todos los días. Ok. Tacos, tortillas siempre con nosotros, ¿no? ¿Verdad? ¿Tu bebida favorita? El café. ¿Puedes tomar? Todo el día, con calor, con frío, con lluvia, café. Perfecto. ¿Y cuál es tu hobby? La danza. Es que es la parte de tu pasión, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? Vaselina, porque con esa conocí el teatro y empecé en los escenarios. Entonces, ¿la has interpretado? Sí. ¡Ay, qué padrísimo! ¿Y cuál es tu actor o actriz preferido o favorito? Híjole, yo creo que hay muchos, pero alguien que me encanta cómo ha interpretado es Hugh Jackman en El Gran Showman. Ha sido como lo máximo. De lo mejor, sí. Y dime 3 palabras que definan a Bere. Alegre, responsable y proactiva. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? Yo creo que como alguien muy alegre y que siempre está como dispuesta a escuchar y a apoyar a la gente. Ay, perfecto. Creo que con eso te conocimos bastante bien y vamos a entrar un poquito a... Ahora sí, platícame. ¿Cómo empezaste con esta parte? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Y cómo te llevó la vida, el destino, a esta parte de formar parte del teatro y de tu cafetería? Porque creo que están a la par, me comentaste, ¿no? Sí, son emprendimientos que empezaron con 6 meses de diferencia. Anteriormente estaba trabajando para una empresa de capacitación en línea, pero bueno, vino la pandemia, entonces hubieron muchos movimientos, me quedé sin trabajo. Okay. Empecé a buscar, pero fue muy complicado. Realmente el momento que estábamos viviendo creo que era muy...
se volvía muy difícil para empezar un nuevo trabajo y encontrar una oportunidad real, por lo que ya pues decidí emprender. La cafetería fue lo primero que llegó a mi mente, pero es un negocio que yo ya traía como muchos años atrás pensándolo. No lo había podido realizar por falta de tiempo, porque realmente no me había enfocado porque pues finalmente estaba dedicada al trabajo en oficina y es pues más complicado. Sin embargo, ya cuando me vi con el tiempo y también con la posibilidad económica de iniciar, pues fue cuando decidí adentrarme en esto, porque aunque siempre he sido como muy cafetera, pues no tiene nada que ver con ya poner un negocio que se va a dedicar al café, que era la idea original, porque también se ha movido pues con el paso del tiempo de la idea que O sea, inició. empezaste diciendo, quiero solo cafetería. Mi idea era una cafetería y como las cosas muy sencillas, que si el cuernito, que si los sándwiches, esa fue la idea inicial, porque siempre se ha sabido que el tema de comida, aunque es bien remunerado, siempre es muy esclavizante. Entonces era algo como que yo no quería llegar a esos extremos tampoco. Sin embargo, la misma gente te va pidiendo cosas y llega un punto en el que si no lo haces, pues realmente no vas a avanzar. Entonces es importante estar pendiente de lo que los clientes están buscando para que puedas lograr posicionarte, porque además donde yo estoy, pues no nada más es mi local, sino hay como muchas opciones que si no logras tener como esta competencia, no hay manera de sobrevivir. Te has ido innovando conforme va pasando el tiempo. Sí, porque también conforme te haces de clientes, pues de pronto ya comieron de todo, ya probaron de todo y entonces empiezan pues a aburrir y creo que es normal. Entonces siempre hay que estar buscando pues nuevas opciones para que la gente que ya se vuelve cliente se mantenga y que los que llegan pues encuentren variedad. ¿Y tú te especializaste en la comida? ¿Cómo le ibas haciendo ahí para ir innovando toda esa parte de tener más variedad en tu menú? Realmente ha sido como mucha prueba y error y de lo que la gente pregunta. Una vez que yo establecí un menú, empecé a tomar ideas de la gente que llegaba y decía, oye, tienes tortas, tienes, no sé, hot dogs, ¿no? Que son cosas que yo Chilaquiles, ¿no? ni había considerado exactamente. Y entonces, pues es conforme ya se va innovando. O también hay momentos en los que voy a ver qué tienen los otros negocios y que no venden. Por ejemplo, yo sí manejo malteadas, frappés, son cosas que no encuentras en los otros negocios. O sea, vas haciendo tu estudio de mercado, que eso es importante, sí, ¿no? En un negocio y que luego muchas veces no lo hacemos por miedo a, no sé, que tengan mejor producto, no lo sé, claro, pero es parte de la innovación. La verdad que padre y muchas felicidades por eso. Gracias. Y ahora platícame, ¿por qué Arte Café? Obviamente te gustan las artes, pero dime, ¿por qué a ti te surgió ese nombre? Pues realmente tiene que ver con que el café, pues bueno, era la idea original y el arte, lo que yo quería era como que la gente tuviera un poquito de idea sobre el teatro musical, que es de las cosas que más me apasionan. Y entonces lo que yo hice fue llenar como de frases importantes de algunas obras musicales. Entonces esa fue la idea como de fusionar así el nombre. Y de hecho el logotipo es la taza del café y tiene una nota musical, ¿no? Que pues fusiona un poquito este tema de las artes. O sea, es parte de que se dio a la par con la otra parte de la Academia de Danza. Sí, porque estaba también arrancando, en ese momento era distinto, me asocié con alguien que ya tenía el negocio, o sea, yo realmente llegué como para que el negocio creciera. El dueño de este otro estudio empezó a poner otras sucursales, entonces yo tomé una, que fue cuando empecé pues a aprender de esto, porque no es lo mismo hacer teatro que producir teatro. Entonces empecé a conocer ahí un poquito como ya lo que hay detrás de los montajes. Y pues era muy lindo como empezar los dos negocios a la par y que realmente de los dos estaba aprendiendo. Acá ya tenía gente que ya le sabía y de quien podía aprender y del tema de la comida también tengo a alguien que me ayuda, que es chef. Entonces de ahí ya empezamos como a encontrar el camino. ¿Y cómo has logrado ese equilibrio entre los dos? La verdad para mí está súper asombrante el decir, ¿cómo has logrado? Me queda claro que las dos son tus pasiones, pero ¿cómo has hecho ese match entre ellos dos? Creo que algo muy importante que me da el tiempo es que la cafetería no es de un horario extendido. Entonces, el hecho de que cerremos a las 5 a mí me da para que yo pueda moverme al otro lugar, porque
la gente que hace teatro o que canta realmente son personas que tienen su trabajo y que lo toman como hobby, entonces ellos están libres por las tarde-noche. Por eso es que para mí ha sido como más sencillo el decir, bueno, yo termino aquí a las 5, 5:30 y entonces ya corro y 6:30 empiezan las clases que damos. Y se ha logrado pues ahí equilibrar. Hoy en día tengo un estudio con otra chica, formamos una sociedad, abrimos un nuevo lugar y la realidad es que ella se dedica de lleno al estudio, entonces ha sido más sencillo porque ella está ahí, de pronto puede atender cosas que a lo mejor yo no por los horarios, y creo que hemos logrado complementar como esa parte que a mí me da la posibilidad o la libertad de poder atender también el otro negocio. Y en la cafetería pues tengo gente que ha sido muy responsable, que me ha apoyado mucho y que si de pronto necesito dejar el espacio porque tengo que ir a ver un teatro, tengo que ir a ver un foro, me siento con la libertad y la confianza de dejar el negocio y moverme a lo que implica el otro proyecto. Wow, eso es padrísimo. ¿Y cómo has logrado? Ahora viene la otra parte, interesante, tu familia. ¿Cómo hace esa triada de los dos negocios, tu familia, tu vida personal? O sea, ¿cómo integras todo? Es muy complicado porque realmente no hay tiempo. A veces uno quisiera que el día tuviera 40 horas para lograr pues sacar todo adelante. Sin embargo, he tenido la fortuna de que mi familia está involucrada en la cafetería, por ejemplo, y de alguna manera pues estamos como en esa comunicación. Y solemos comer juntos los domingos, que son días también como relativamente tranquilos para mí, y es el momento que pues dedico o que trato de estar con la familia la mayor cantidad de tiempo posible, porque entre semana es muy complicado. Por eso es como el tiempo de calidad que podemos estar con la familia, y que para mí afortunadamente el hecho de que nos podamos reunir pues me evita como que hoy veo a la tía, hoy veo a la mamá, hoy veo, ¿no? Esto que podamos tener esa convivencia pues me ayuda mucho en tiempos a mí para poder estar ahí. Y el teatro, por ejemplo, ¿desde cuándo tú lo tenías? O sea, tenías esa cosquita, porque según yo sé, es desde muy chiquitos tienen que empezar a formar esa carrera, por así decirlo. Y tú tenías una carrera y aparte, ¿cómo integraste el teatro? Yo llegué al teatro desde la prepa. Lo tenía como materia en la prepa y ahí fue cuando yo descubrí que me gustaba mucho. Sin embargo, en aquel momento, pues uno está como más chiquito, hay muchas cosas que no entiende, y era difícil que todavía se aceptara como una carrera tal cual. Y a la fecha yo creo que sigue siendo así, quizá ya menos, pero en su momento yo, por ejemplo, no estudié actuación. Sí lo tuve como materia en la prepa, lo disfruté mucho, entendí que me gustaba, pero cuando tomé una decisión profesional no lo hice hacia allá. Sin embargo, nunca lo dejé. Fui combinando la carrera de Ciencias de la Comunicación y yo seguía haciendo teatro, seguía bailando, y así lo fui llevando y llevando desde los 17 años. Son cosas que hago. Y esta persona que te dijo, oye, te asocias conmigo, nunca perdiste su contacto, me imagino. Con el tiempo, pues ya más bien cada quien tomó su camino. ¿Y después se retomó para la asociación o cómo ahí? No, fueron personas diferentes. Okay. La primera persona que me lo propuso, pues ya decidimos separarnos porque ya no estaba funcionando, pero lo retomé con otra persona ya con un concepto sí muy similar, pero pues tuvimos como algunas ideas de combinar canto, danza de otra forma. Entonces empezamos pues desde cero. ¿Y tus papás, tu familia, qué te dicen en ese aspecto? Porque dicen, bueno, todos así de, bueno, ya te graduaste, ya súper orgullosos y todo, y bueno, ahora ya no estás en la parte de la carrera, ¿no? Ya estás en otra cosa diferente. Sí. ¿Qué te comentan tus papás? ¿O qué te... A nivel familiar nunca les ha hecho gracia que yo haga teatro y todo este tipo de cosas, porque justamente no se ve como tan formal, o de pronto tenemos miedo ahí de qué vas a vivir, ¿no? Ajá, porque eso pasa mucho. Pero como yo creo que el hecho de que esté combinado con otro negocio, pues también ha ayudado como a compensar esa, no sé si ese rechazo o esa inconformidad tal vez como del teatro, porque sí no ha sido como fácil en ese sentido, pero el tema de la cafetería, aunque ya no tiene que ver con la carrera, pues ha sido como más llevadero, como que ha sido más entendible, porque además pues fue la situación, vaya, en el momento era difícil
como volver a incorporarse a un mundo laboral en esa situación que estábamos viviendo. Entonces, pues fue subiendo la cafetería, que al final, pues es comida, son cosas que la gente sigue buscando y está como mucho más estable. Creo que eso ha compensado un poquito como... Como que les da un poquito de paz, ¿no? Sí, de como decir, que bueno, no está tan mal, ¿no? Ajá, sí, bueno, de aquí ya se está equilibrando, ¿no? Sí. Está bien. Ok, y por ejemplo, ¿por qué ya no te ves como godín? ¿Ya no te ves como en oficina? No, ya no. Sí lo intenté en algún momento, pero creo que el hecho de volver a una oficina, más allá de los horarios que de pronto muchos pudiéramos como llegar a quejarnos a lo mejor, o son de las cosas que más nos incomodan de un trabajo, pues también creo que tiene mucho que ver el que ahorita estoy muy enfocada en los dos negocios y en que se mantengan estables. Estoy segura que si los dejara en manos de quien hoy están, seguirían caminando. Sin embargo, hay cosas que como cabeza del proyecto no puedes dejar, o que de pronto tienes que atender de una manera a lo mejor inesperada, y teniendo un horario laboral godín, difícilmente puedes hacerlo. Sí, claro. Sí. No, o sea, estando haciendo oficina y estando en los negocios está como muy complicado. Sí. Pero aparte tú ya te acostumbraste a todos tus tiempos, ¿no? Entonces es difícil otra vez retomar esa parte. Y de tu carrera ya no lo... No, ya no lo retomé Ya nunca no, más. ya no lo retomarías. Se quedó en el olvido. Ni lo retomas, ni lo retomarías nunca más. Dentro de toda esta parte del arte, pues me imagino que te ha pasado muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es algo que te ha dejado, cuéntame, compárteme algo, mejor dicho, de lo que te ha dado mucho satisfacción? En el tema del teatro, del canto, trabajamos mucho con la parte humana de la gente. Y es muy satisfactorio de pronto ver llegar a gente que no confía en sí mismo. Muchas veces llegan porque quieren cantar bonito, porque quieren bailar bonito, porque quieren subirse a un escenario, y llegan diciendo, es que yo no puedo hacerlo, yo no sé hacerlo, quiero intentarlo. Sin embargo, nos enfrentamos no a que no puedan, sino a que no están confiando en sí mismos. De pronto lo vemos como cosas muy inalcanzables para un godín común, ¿no? O un adolescente, porque también tenemos muchos adolescentes por ahí. Entonces, nos enfrentamos mucho a ayudarles a confiar en ellos mismos y a que vayan entendiendo que todos tenemos procesos distintos. A veces tenemos grupos en los que uno llega en un nivel súper básico y avanza impresionantemente rápido, y de pronto hay gente que se preocupa porque ve esa diferencia como en los avances, pero es importante hacerlos entender que cada uno tenemos un proceso distinto y el camino está bien. Pero cuando ya los vemos al final de los proyectos que hacen y ver cómo fueron creciendo, cómo confiaron en sí mismos y lo que lograron el último día, que es su presentación, yo creo que es de las cosas más lindas, que ellos puedan llegar y te lo agradezcan y que te digan, es que me siento muy feliz, o que lleguen y te digan, ¿cuándo puedo volver? Híjole, ¿no? Yo creo que eso es de las cosas más lindas que te han pasado. dejan, sí. Creo que sí, y tú lo ves en sus caritas, ¿no? O sea, Sí. y con la familia cuando van, porque los apoyan, muchas Exacto. veces no apoyan ese tipo de situaciones porque dicen, te vas a morir de hambre, Sí. como tú dices, ¿no? Y ya cuando ven el resultado, los familiares, pues ya es una satisfacción enorme. Y cuéntanos ahora una situación incómoda o difícil que te haya pasado en esta parte de teatro. Creo que tomando la misma parte humana, el hecho de que conviva tanta gente al mismo tiempo, los roces que puede haber, a veces es muy complicado controlarlos. Hemos tenido que sacar a gente pues para tratar de mantener el ambiente lo más sano posible, pero sí te lleva a una incomodidad porque es tomar la decisión, es hablar con las personas y tratar de manejarlo lo mejor posible con todos. A lo mejor sí explicando las razones, porque creo que es importante saber que no son decisiones como de solo porque quise y adiós, pero sí te lleva a un punto en el que se vuelve muy difícil el encontrar la manera adecuada de abordar la situación, tanto para los que se quedan como para la persona que se tiene que ir. Y ahí, o sea, tú haces de todo. Tú les dices, tú los contratas, tú los reclutas, tú los despides. ¿Y cómo te has preparado para ese tipo de situaciones? No estaba preparada y me preparó el camino. Sí, creo que no lo vi venir. De pronto el proyecto empezó, y como todo proyecto empezó en chiquito, con gente muy cercana, pero al tiempo fue creciendo y creciendo y creciendo, y no hubo quizá una preparación formal, pero son cosas que uno va aprendiendo con la experiencia, y te vas haciendo como de
de ojo y dices, no, aquí no. Vas viendo como que dicen las red flags, ¿no? O sea, de a ver, esta Sí. es una señal y no lo ves. Porque te han pasado cosas complicadas. Y en la cafetería, ¿te ha pasado algo? A veces lidiar con el personal es un poquito complicado, ¿no? Entonces, no sé si a ti te haya pasado algo ahí en tu cafetería como complicado, que te hayas suscitado algo difícil, pero que te haya dejado algún aprendizaje. Afortunadamente no. Tiene mucho que ver con que la gente que llega en realidad está de paso. Son familiares de gente que está internada o son familiares que están esperando una consulta. Entonces es gente que realmente llega, come en 20 minutos y se va. Eso nos lleva a que no haya tiempo, como algún problema o algún roce o algo que esté sucediendo. Y con el tema del personal ha sido afortunadamente muy sencillo. La mayor parte del tiempo estoy yo. Normalmente yo abro, yo cierro. Sí hay como días en los que no estoy o de pronto me cubren y demás, pero la mayor parte del tiempo estoy yo. Entonces hay cosas que de alguna manera puedo controlar. Y la gente que me ayuda, tengo a una persona en la mañana y una persona en la tarde, pero pues nos la llevamos muy tranquila, muy, muy tranquila, y afortunadamente no ha habido como ningún tema entre nosotros a nivel como de equipo de trabajo. Uh-huh. Eso está muy, muy padre. Y no se combinan las personas de la cafetería con la de... No. No, No. Totalmente Nada más aparte. Soy la única que anda de Soy aquí la única para que anda allá. en las dos cosas. Sí, no, es totalmente distinto, sobre todo porque, pues, del lado de la cafetería, pues, tengo gente que si bien no, quizá no es que esté especializado en la comida, el chico que me ayuda sí, él es chef, la señora que me ayuda en la mañana no, pero pues están totalmente metidos en el tema de la comida, de estar ahí con la gente. Pero en el caso del estudio sí ha sido buscar personas que realmente sepan de los temas que están haciendo, ya sea actuación, ya sea danza, canto, porque pues no es nada más que lo hagan bonito, es que realmente sepan enseñarlo, que sean capaces de trabajar con los grupos. Se buscan aptitudes distintas. Uh-huh. ¿Y cuál es la proyección que tú tienes para tus negocios ahorita, para la cafetería y para tu Academia de Ballet? ¿Cómo lo ves en unos, no sé, 5 años? Gigantes. Claro. La cafetería ha ido creciendo y creo que es parte del proceso de ese tipo de negocios. Sin embargo, también es real que en algún punto hay que ver más allá. En mi caso estoy buscando entrar ya mejor a plataformas de comida rápida, ¿no? Para que ya empiece como también a escalar, porque si bien es un lugar que siempre tiene gente, pues también hay momentos en los que se cae. Por ejemplo, un fin de año, ahí no hay movimiento alguno, ¿no? Entonces son momentos en los que a lo mejor pudiéramos como encontrar otras oportunidades, que en este caso lo que está en mis planes es la entrada a las plataformas digitales. Y en el tema del estudio también he tenido la fortuna de que cada vez han habido más y más y más proyectos, porque la gente regresa y gente nueva está pues acercándose a nosotros. Y sí es como un proyecto que si bien no es tan cambiante, porque al final siempre son clases de danza, siempre son clases de canto, siempre de teatro, pero los proyectos son cada vez más retadores. Y si de pronto tuvimos la fortuna de ver una buena producción, siempre hay que ver qué sigue. Que no todos los conciertos o no todas las presentaciones se vean iguales a pesar de ser un mismo tema. Uh-huh. Entonces hemos ido tratando de cambiar conceptos. A lo mejor un concierto inicial lo hicimos en un foro chiquito y demás. Ahorita estamos buscando que sea en un restaurancito donde la gente pueda disfrutar la comida mientras está viendo a su gente cantar, o el resultado que ha tenido a lo largo del proceso que lleva con nosotros. O sea, tienes que valorar mucho la parte igual de la innovación tanto en el teatro, sí, ¿no? O sea, ahorita platicabas al principio de tu cafetería, pero ahorita estoy viendo que también en la parte de actuación, teatro, ¿cuáles son las actividades que dan ahí en la escuela, en tu academia? Danza, teatro y actuación. Danza, teatro y actuación. Y eso es lo que tienes que ver, cómo lo vas a ir poniendo de forma diferente. Uh-huh. ¿Y cómo lo haces? ¿Hacen juntas de trabajo o cómo lo vas haciendo? Dices, nadie me enseñó a hacerlo, pero ya lo estoy haciendo, ¿no? Ya iba. Ajá. Sí, realmente cuando iniciamos el proyecto, pues es platicar qué queremos o cómo lo estamos viendo, para que el equipo que vamos a formar para determinado montaje vaya de la mano y que podamos ir entendiendo hacia dónde lo vamos a llevar. A lo mejor
vamos haciendo 3 conciertos de determinado género, de pop a lo mejor, pero bueno, este concierto ya fue con una pista iluminada, ya fue, no sé, con vestuarios muy coloridos. ¿El siguiente qué es? Bueno, en el siguiente nos vamos con músicos en vivo. ¿En dónde? ¿No? Nos vamos como buscando ese tipo de cosas entre el equipo que lo va a liderar, y es así como vamos pues innovando, y que entonces un concierto de pop que llevamos 4 versiones pues sean todas totalmente distintas. Y es un reto muy grande, ¿no? Sí. Y aparte el llenar el lugar, la difusión, porque no nada más es la parte, como dices, de dirección, sino de difusión, de publicidad, o sea, sí es un reto muy grande. La verdad es que uno no lo ve tan retador como ahorita lo estamos, bueno, lo estoy dimensionando yo. Sí. Y entonces, ¿cómo hacen todo ese, ahorita por ejemplo, tú dijiste, nadie me enseñó, yo estoy aquí a prueba y error, he llegado aquí, ¿y cuáles han sido tus peores miedos por los cuales te has topado en el camino? Porque todos queremos emprender, ¿no? Y decimos, no, en un año ya, primero Dios. Pero en un año viene otra cosa y viene otra cosa y no es lo que tú pensabas y te ha tocado reinventarte. ¿Cuáles han sido tus mayores miedos, inseguridades o problemas con los que te has enfrentado? En ambos casos para mí ha sido muy estresante el tema de que haya gente que depende económicamente de ti. Es bien complicado porque, como dices, cuando empezamos un proyecto nos vemos y decimos, no, en un año ya, que se manejen solitos. Y no es así. No hay manera de soltar un proyecto al 100%. Siempre tienes que estar pendiente de todo lo que está pasando. A lo mejor sí hay momentos en los que dices, bueno, ya me puedo dar una semana y no pasa nada. Pero creo que nunca puedes desconectarte de los proyectos. Y de las cosas que a mí más me han preocupado es justamente el tema de la gente que depende económicamente de los negocios. Porque a lo mejor yo puedo ver venir un fin de año complicado, pero el hecho de que no haya la cantidad suficiente de gente no quiere decir que los trabajadores no hayan cumplido. Y uno también tiene que cumplirles el compromiso económico. Entonces, para mí eso ha sido una de las cosas más retadoras, el buscar la manera de llegar a los momentos en los que el negocio no va del todo bien, porque hay temporadas que son normales y que podamos llegar pues lo menos raspados posibles. Pero ahorita, por ejemplo, llevas 2 años, 3 años ya. Casi, sí. 3 años. Entonces ya puedes ir haciendo una proyección, ¿no? Yeah. Es decir, bueno, ya sé que en diciembre es complicado, ¿no? Entonces vamos a ir ahorrándole porque aparte en diciembre hay que dar aguinaldos, hay que dar vacaciones y hay que dar muchas cosas. Y luego si las ventas no son adecuadas, pues ahí como que ya empiezas a tomar otro tipo de estrategias, ¿no? Y si voy a hacer unas promociones X, ¿no? Pero al inicio nadie te dijo que eso iba a pasar. ¿No? Y no te dan ganas de llorar y de decir, ya no quiero estar aquí. Sí he llorado. Sí me he sentado a llorar. Sola yo. Ahí exactamente, cuando ya nadie me ve. Sí, pues es que no hay alguien que te diga, oye, va a pasar esto. Es normal, porque también creo que es normal. Yo creo que a todos nos pasa cuando emprendemos, pero nadie lo contamos. Uh-huh. De pronto hay gente que se ha acercado conmigo de, ay, es que yo quiero. Y digo, ay, Dios mío, no sabes lo que dices. Yo quiero ser como tú, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Sí, porque pues lo que la gente ve es, ay, tiene tiempo, ay, puede hacer más cosas. Pero cuando empezamos un emprendimiento, muchas veces trabajamos más horas de las que estaríamos en una oficina. Sí, a lo mejor ya es para un crecimiento de algo tuyo, pero ahora ya es totalmente tu responsabilidad. Ya no hay alguien que te diga, bueno, yo te ayudo con esto. A lo mejor cuentas con el apoyo de mucha gente, pero no deja de ser tu responsabilidad y realmente no lo ves. Yo creo que no lo vemos cuando vamos empezando. Son cosas que no dimensionamos. Sí, porque todos pensamos de voy a abrir las puertas y ya va a entrar la gente. Sí. y a veces dices, no, y a veces te topas con muchas cosas. Te puede topar con alguien al que no le gustó, claro. Alguien al que digo, este café está muy fuerte, ¿no? Y tú para ti está perfecto, ¿no? Sí. O sea, sí pasa, ¿no? Y gente que a veces pasa, digo, estás en un lugar que está cerca de gente que va vulnerablemente emocional, ¿no? Sí. O sea, con familiares pues que están internados, a veces no recibieron buenas noticias y que tú llegas, te queda con esa energía, ¿no? O sea, dices, ¿cómo le hago para darle la vuelta
a ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, digo, yo, para mí la cafetería es algo muy bueno, pero sí es como complicado lidiar con todo ese tipo de situaciones. Vendedores igual, ¿no? O sea, hay gente que no tuvo buen día y llega y se desquita contigo, ¿Sí? ¿no? O sea, digo, ¿y cómo lidias tú con todas esas emociones que llegan ahí a tu local? Yo creo que uno tiene que ser como muy fuerte y entender que no tiene que ver contigo. Como bien dices, vienen preocupados, vienen estresados, a lo mejor vienen enojados porque a veces también pues llegamos al hospital queriendo que nos atiendan en 2 segundos y a veces no es posible y nos molesta, ¿no? Entonces hay como muchas emociones con las que la gente llega, pero creo que es necesario que entiendas que no tiene que ver contigo y que no respondas de la misma manera. A veces no es fácil porque también dices, ay, ya llevo 3 iguales, ¿no? Sí. Pero pues el tratar como de entender en qué situación está la persona y que no todo el tiempo estés como diciendo, ay, ¿por qué me dijo? ¿Por qué me respondió así? Más bien como limitarte pues a atenderlo, a entregarle lo que está pidiendo. Y ser empático, neutral, sí. y no tomarlo personal, No ¿no? tomarte nada personal. Nada personal. Porque sí, o sea, digo, yo a mí me ha pasado que luego llegamos y yo soy de malas, ¿no? Y luego llegas y te atienden y te atienden mal, entonces termina mal tu día y ahí tienes problemas complicados, ¿no? O sea, eso sí ha sido como muy, muy difícil en ese tipo de situaciones. Que, por ejemplo, tú dices, no estudié ventas y estás vendiendo. Exactamente. ¿Y cómo reclutas a tu personal en esa parte? ¿Cuáles son las cualidades que ellos tienen que tener para que entren a trabajar a Arte Café? Lo primero es la responsabilidad. Más allá del conocimiento, porque eso al final uno puede estar como capacitándose y llega, pero que haya responsabilidad en horarios, en el comportamiento, en cómo manejamos a veces las cosas con las que trabajamos realmente, ¿no? Para mantener pues lo mejor posible todo. Entonces, uno, la responsabilidad. Y por otra parte, que tengan como este lado humano y que sepan que van a tratar con todo tipo de personas y que no sean como tan reactivos a las cosas que de pronto pudieran ver, ¿no? O recibir de la gente hacia acá. Y al inicio, ¿tú sabías cuál era el perfil de la gente que necesitabas contratar? No. No. Fueron de las cosas que quizá la situación o la forma en la que llegué al emprendimiento, pues no fue la adecuada, porque yo realmente no tuve el tiempo de sentarme y decir, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Qué gente va a llegar? Sino simplemente fue, bueno, está el espacio, es el momento, pues vamos a darle, ¿no? Y pues sí tuvo que ser conforme pasó el tiempo, que uno va entendiendo, pues de acuerdo a lo que ves. Bueno, hay que buscar que tengamos como estas aptitudes para poder estar aquí. Coméntame cómo has documentado toda esa parte de tu proceso desde el inicio de tu emprendimiento hasta ahorita, porque no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, hay que ir evolucionando y todo está documentado de manera física. Hay registros que tengo por escrito de cómo han ido avanzando las ventas, qué se ha incrementado en productos y esas cosas se van quedando pues anotadas y de pronto sí me siento como ir viendo ese crecimiento o ese comparativo de qué ha ido pasando, de qué sigue funcionando desde el día 1 hasta hoy, qué ya quité porque definitivamente nadie lo quiere. Y algo que también hago es que voy guardando los menús. Cada que tengo una actualización, ya sea en precio, en productos, pues reimprimo el menú. Entonces el anterior se queda uno por ahí guardadito para el recuerdo, pero también sirve mucho para ir viendo cómo ha ido cambiando. De pronto veo el menú número 1 y así 5 cosas y ya veo y son 3, ¿no? Entonces 3 hojas. Pues es cuando uno va viendo que realmente estamos creciendo, no nada más en tema económico, sino que visualmente ya hay una diferencia considerable. ¿Tu logo es el mismo desde que iniciaste ahorita? Sí, estoy trabajando ya en una actualización, sobre todo en temas como un poquito más a lo mejor de color. La idea sigue siendo la misma, pero pues ya 3 años iguales, Refrescada. ya hay que darle un toque distinto. Entonces, si cambia, estamos ya prontos a hacer esta renovación, pero en realidad es más
enfocado como hacia el colorcito y como actualizando, detallitos. nada más Sí. haciendo un refresh Sí, no es un cambio total. Vaya, si lo ven relativamente es lo mismo, solamente va a haber ahí unos cambios de colorcito. Y todo lo que tú haces, a final de cuentas, es un análisis de todo tu avance hasta cierto punto financiero, ingresos, egresos, evolución, marketing, y es algo que no tenías pensado hacer y que nunca habías hecho, ¿no? Y que como tal conocimientos en contabilidad, en impuestos, en finanzas, en todo eso, no lo tenías, ¿no? Y es más empírico tu conocimiento, ¿no? ¿Cómo tú se lo transmitirías a una persona que está empezando ese trabajo y que sería importante que llevara todo ese tipo de registros? Yo lo aprendí a prueba y error, pero mi recomendación sí sería ten a la gente necesaria. Creo que parte de las claves del éxito es que desde un inicio te informes realmente de lo que implica un negocio, que no es nada más el tener un lugar físico a lo mejor, o hoy que es como más común las redes, pero que realmente te empapes de todo lo que implica en temas que si la contabilidad, que si te das de alta en no sé dónde, son cosas que pues uno va viendo porque a lo mejor ya te estás enfrentando a un problema, pero si lo analizas y si lo proyectas desde el principio, creo que puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza. Sí, porque nosotros siempre pensamos, bueno, vamos a poner el negocio, vamos a poner el local y se acabó, abrimos las cortinas, lo bonito y ya. Pero, ¿qué pasa cuando estás abriendo y llega una autoridad? ¿No? O sea, Sí. yo me imagino tienes que tener licencia de funcionamiento, salubridad, Protección civil. protección civil, Sí. y eso te lo dijeron cuando estabas, o sea, porque digo, he visto muchos que están en ese apuro y que la verdad a veces las autoridades también no son tan conscientes y llegan justo en el momento en donde estás abriendo, ¿no? Y dices, Sí. oye, ¿qué imagen voy a dar, no? Claro. Como tú dices, entonces que se prevengan y que puedan ver esta información en diferentes tipos de medios o con las personas adecuadas, ¿no? Sí, creo que es necesario buscar la información que también vaya a ser adecuada a tu negocio, porque no todos son iguales, no todos necesitamos los mismos permisos, las necesidades pues van cambiando. Por eso es que necesitas entender qué es lo que vas a abrir tú para que entonces digas, bueno, necesito este permiso, necesito este contador, ¿no? Para ir pues teniendo como las bases más sólidas, porque a veces uno nada más va tapando ahí como huecos, como lo va logrando para que salgas adelante. Pero si tienen esa posibilidad, porque también a veces no se puede, pero si realmente es algo que tienes el tiempo de sentarte a planear, creo que de lo básico sí es ver como todo el tema de los permisos de Hacienda, ¿no? Para que pues puedas arrancar sin tantos problemas. Y obviamente tú dices ahorita, son diferentes negocios. ¿A ti cómo te fue o cómo hiciste qué tan fácil te fue el saber cuál era para cada uno de tus dos giros? Afortunadamente conozco ahí un par de personas que entre que son abogados contadores y me dieron como esta visibilidad de qué necesitaba. Y también tuve quizá la fortuna, porque no siempre pasa, de llegar a la delegación correspondiente y me dieron toda la información de una manera muy entendible y rápida. Entonces yo sé que no siempre pasa, pero pues tuve esa fortuna de que todo fue muy fácil, muy rápido. Y además el lugar en donde yo estoy ya tenía los permisos de funcionamiento. Entonces ya era como un pasito más pues resuelto, rápido, sí, ¿no? Sí. Ajá, ya era como mucho más sencillo, pero creo que el acercarte a la delegación en donde estás pensando poner ese negocio donde vas a operar, pues es lo más viable. Sí, de pronto puede ser muy tedioso quizá, pero pues es la manera más rápida de ir creciendo a pasos más seguros. Bueno, exactamente eso, a pasos más seguros, ¿no? O sea, más confiable porque dices tú, ahorita yo no estoy, pero imagínate que llegara la autoridad, ¿no? Y no tuvieras los permisos, o sea, se meten en un problema, ¿no? Y luego aparte cada cosa que te pasa. Y en la parte dejemos un poquito la parte de la cafetería, pero ahora en la parte del teatro, ¿cómo tú lidias con diferentes personalidades de las personas? O sea, de los niños, ¿tienes diferentes edades, niños, adultos? No sé, ¿cómo manejas tú esa parte? Sí, idealmente trabajamos
desde los 7 años hasta los que quieran. ¿Por qué desde los 7? Porque los niños ya son un poquito más independientes y ya son más conscientes a lo mejor de que te tienen que hacer caso, de que se tienen que comportar, pero pues no deja de ser complicado. Parte de lo que hacemos es tratar de que no haya tantos niños para que podamos tener un mejor control de ellos, pero también de hacerlos sentir bien, porque a veces son muy chiquitos y ven muchos adultos y ya no les hace como la misma gracia, tal vez. Ellos todavía ven todo este tipo de cosas de las artes como un juego. Entonces ya al ver a tanto adulto, a veces los hace como cohibirse, pero hemos buscado que los equipos en donde ellos estén participando haya como esta variedad de edades y de personalidades para que los niños puedan sentirse aceptados. Y afortunadamente la gente con la que hemos estado trabajando ha sido como muy abierta y muy dispuesta a trabajar con los niños, porque tampoco es fácil. De pronto, para uno no es tan sencillo convivir con niños, porque a lo mejor vas enfocado en que hoy voy a cantar y ya el niño está jugando y ya te distrae, pero afortunadamente ha habido como muy buena convivencia y eso nos ha ayudado mucho. Sí hemos trabajado con niños más chiquitos, pero han estado sus papás. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad no recae totalmente en nosotros. Sí los vamos guiando, pero al final el control o el cuidado está pues a cargo de sus papás. Pero sí tratamos de que sean un poquito más grandes para que pues sea más ¿Tienen sencillo. un rango de edad? De los 7 años en adelante. Ok. Pero sí ha habido ocasiones en las que hemos tenido más pequeños. Pequeñitos, sí. Y obviamente necesitan permiso de sus papás y todas esas cosas. Sí, con los niños buscamos que el papá o la mamá siempre esté, todo el tiempo, esté ahí presente, pues para evitar cualquier problema, cualquier accidente incluso, ¿no? Que vaya a sucederle al niño, pues más bien que estén ahí alguien responsable del pequeñito. ¿Y cuáles son los valores por los cuales se maneja la academia? El respeto, la tolerancia y la responsabilidad, porque trabajamos en equipo. ¿Y cuáles serían, o tú cómo has visto que la actuación, el canto, todo eso ha ayudado a que las personas liberen sus emociones? El hecho de trabajar con toda la parte humana y enseñarles de dónde viene cada emoción, sí nos ayuda a que la gente sea mucho más abierta, mucho más sensible. Los artistas somos muy sensibles en todos los sentidos. De pronto somos muy felices o estamos muy tristes porque las emociones siempre están, como decimos por ahí, a flor de piel. Sí es importante trabajar la parte de aprender a manejarlas, a controlarlas, pero siempre buscamos que estén ahí listas para salir en cualquier momento, teniendo la conciencia de que no necesariamente son situaciones que los estén haciendo sentirse de determinada manera, simplemente están prestando una emoción para interpretar un personaje, una canción, alguna línea. ¿Eso crees que les ayuda a las personas en su vida diaria, a que tengan el conocimiento de sus emociones y las puedan manejar? Sí, normalmente se hacen personas mucho más abiertas y mucho más empáticas y mejoran mucho la comunicación con su entorno, los hacen mucho más seguros también. Entonces eso me lleva a otra pregunta. ¿Tú crees que deberíamos de tener como el taller obligado de teatro, canto y danza? Yo creo que obligado no sé si es la palabra, porque también pues puede ser que a alguien de verdad no le guste, de verdad no sea como algo que disfrute. Sin embargo, creo que el tener por ahí como una embarradita de algún tipo de arte, el que sea danza, canto, pintura, creo que algo que te sensibilice sí debería ser obligatorio en la carrera. Bueno, en la carrera, vaya, en los estudios. O en la vida, ¿no? O sea, en la vida en general. Sí. Porque creo que, por lo que me comentas, te ayuda a tener un mejor manejo de tus emociones, ¿no? Ahorita que comentas eso, muchas veces en los talleres de inteligencia emocional te dicen dónde sientes la emoción, ¿no? Y ya en base a eso ubicas qué tipo de emoción es, porque luego ni siquiera sabemos qué emoción es. Sí. Entonces, ustedes como actores tienen ya el conocimiento de qué emociones, cómo la van a sensibilizar, cómo la van a controlar. Y eso, la verdad, a mí se me hace algo estupendo, porque en la vida nosotros vamos como sacando las emociones en cualquier momento, ¿no? Y nos lleva también a muchos problemas y a veces hasta tomas de decisiones
difíciles, ¿no? Y que nos traen algunas consecuencias. Sí. ¿Tienen algún taller de inteligencia emocional o llevan algo así ahí? No es precisamente inteligencia emocional, pero siempre previo a un proyecto damos más o menos mes y medio de una preparación propedéutica en donde trabajamos mucho el tema de las emociones, de el ser respetuosos y tolerantes con la gente que nos rodea, porque también es importante, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que está sintiendo la otra persona, pero eso no quiere decir o que la voy a tratar mal o que me voy a burlar, porque buscamos hacer lugares seguros en donde podamos estar tranquilos en una convivencia adecuada y si es necesario como llevar todo este proceso previo a para que podamos lograr trabajar sobre todo el control y el entendimiento de las emociones, porque muchas veces también nos vamos reprimiendo y de pronto no lo sacamos y cuando lo sacamos, bueno, es la explosión total. Entonces es parte de, pues, de este trabajo como el ir entendiendo que no está mal expresarnos, pero también hay que saber cómo hacerlo. Y en tu experiencia propia, ¿cómo te ha ayudado todo ese manejo de emociones en tu vida, en tu trabajo, en tus negocios? Pues a mí me ha hecho como muy fuerte. Cuando tú estás en todo este medio del arte, recibes muchos no por respuesta y te vas haciendo muy fuerte y muy valiente porque a lo mejor al inicio lo ves como ya, aquí. Pero la realidad es que no, es muy complicado. Entonces te va haciendo muy valiente, te va haciendo muy fuerte y muy perseverante. Y son aptitudes que a mí me han ayudado en otras áreas de la vida, no necesariamente en las artes, porque en algún punto pues sí era como mucho más callada o como más miedosa tal vez, pero ya el irte abriendo a lo que sientes, a cómo sí puedes hacer las cosas, pues te cambia totalmente la perspectiva y el entorno que tienes en todos los sentidos. Y tu reacción es diferente. Sí. Porque, o sea, ahorita como dices, la pandemia me cambió a tener estos negocios, pero tú sabías, ya tenías conocimientos del teatro, ya tenías un poquito de control de tus emociones. Si no lo tuvieras, ¿qué hubiera sido de Bere? Pues yo creo que me hubiera esperado la eternidad hasta volver a encontrar algún otro trabajo. Y no estarías aquí. Seguramente no estaría aquí. Sí, muy probablemente, porque también tomar la decisión de emprender, sea cual sea la situación, no es sencilla. Yo creo que no es fácil decir, bueno, pues ya lo voy a hacer y ya veremos qué viene. ¿Y a ti qué te impulsó entonces a emprender? Creo que sí tuvo mucho que ver que yo me sentía como de alguna manera preocupada tal vez de que la situación que estábamos viviendo en medio de la pandemia, pues en realidad no me trajera un trabajo como pronto, ¿no? Porque pues en realidad era una incertidumbre de no sabíamos qué iba a pasar, cuándo se iba a acabar, sí, cómo iban a cambiar las cosas, porque pues todos nos encerramos y ya no sabíamos cómo iba a ser el mundo después, afuera. Y creo que eso fue lo que me llevó a que se tomara la decisión como mucho más rápida, a decir, bueno, no sé qué va a pasar, no sé si después pueda regresar o no, pero ahorita puedo hacer esto. Y entonces fue primero lo de la academia. Sí, porque justo en ese momento en el que yo me quedo sin trabajo, mi primer paso fue decir, voy a parar en el teatro ahorita, porque además en ese momento pues todo era en línea, ¿no? Era que las no clases había obras y demás. De teatro, no había nada. Pero nosotros seguíamos tomando clases de canto en línea, por ejemplo. Okay. Pero yo sí dije, no, a ver, voy a parar porque tampoco puedo seguir gastando si no tengo trabajo, ¿no? Por más ahorros que uno tenga, teníamos que estar como ahí pues con cuidado porque no sabíamos realmente qué venía. Y cuando yo hablé con el director de aquel estudio y le dije, está pasando esto, no tengo trabajo, voy a parar, él me decía, bueno, ¿por qué no te avientas conmigo? Mira, mis planes son estos y demás. Y fue cuando dije, no me parece tan descabellado, no implicaba un tema económico en ese momento, entonces dije, en realidad no tengo nada que perder, ¿no? Y fue como di el paso, pero también a la par estaba como la idea de, no, es que sí hay que hacer algo más, pues para tener como una certeza de que estamos esperando a nivel económico sobre todo. Y fue cuando dije, bueno, voy a empezar de este lado con el tema del arte, pero también a lo mejor es momento como de realizar este punto de
de poner una cafetería, que fue algo que yo tenía como de muchos años atrás. Y lo vi como el momento. Pero, o sea, estaba en la pandemia y tú dijiste, ¿es el momento, aunque estemos en pandemia? Sí, porque el hecho de que haya sido comida, en realidad Bueno, no me sí. limitaba tanto como el arte, ¿no? Por ejemplo, que pues sí, no había presentaciones, pero el tema de la comida no me causaba tanto miedo, porque yo decía, bueno, encerrados o no, pues tenemos que comer, ¿no? Ujú. Con pandemia o no, el hospital pues tiene gente. Ujú. Entonces Y fue tiene cuando más gente, dije, ¿no? ahí no, porque es de rehabilitación, no Ah, es ok. en realidad otra cosa. Pero vaya, pues sigue habiendo un flujo de gente, ¿no? Ujú. Entonces no era como tan incierto tal vez ese giro de negocio. Fue cuando dije, bueno, pues está el dinero, está el tiempo, vamos. Pero hiciste a un lado tu miedo, porque dijiste, sí, Sí, tengo miedo. sí, totalmente. Y dijiste, el miedo se utiliza para reprimirte o para impulsarte. Ujú. Y tú lo utilizaste para impulsarte, que es lo que Sí, te está llevando ahorita a lo que está aquí. La verdad es que sí. muchas de las que están allá afuera, que no nos están viendo, tienen ese miedo de decir no, porque es una incertidumbre total. ¿Tú qué les dirías a esas personas que están con el miedo y que eso no los deja aventarse a emprender? Que sí busquen la manera de romper el miedo. Sí puedo entender que te frene o que te haga como no dar ese paso, pero creo que también siempre hay pequeñas opciones. A lo mejor no es aventarte directo al emprendimiento y decir, bueno, dejo trabajo, dejo familia, dejo todo. Quizá no, pero a lo mejor sí puedes empezar como con pequeños pasos para ir llegando poco a poco a ese negocio que sí quieres y que te sientas como un poco más seguro. Yo creo que el miedo nunca se nos va a quitar. O sea, creo que pueden pasar los años y a lo mejor podemos ver el emprendimiento mucho más estable, mucho más rentable, pero creo que ese miedo siempre va a estar ahí porque por más que vaya creciendo un negocio, pues siempre vienen esas bajaditas o esas caídas que de pronto no vemos venir, pero pues también vas viendo, vas entendiendo cómo se manejan las cosas, pero si no das ese primer paso, pues nunca vas a llegar ahí. Entonces, creo que el miedo nunca se va a ir, pero sí hay que ir buscando como caminos. A lo mejor el camino pues no es derecho, hay que ir buscándole y buscándole y buscándole y poco a poco puedes llegar como a esa meta final que tienes en mente. Y para cerrar con este episodio, que la verdad a mí me ha gustado mucho Ujú. porque me dijiste, pues he llorado, o Sí. sea, sí he llorado y todos hemos llorado, pero nadie lo ha contado, ¿no? Igual y todos te han visto de, ya se tomó una semana, ya se va temprano, pero no han visto cuando te pones a llorar de, no puedo pagar la nómina, ¿no? Sí. O sea, o la renta o lo que sea, o sea, porque sí pasa, ¿no? Sí. Y a veces nos sentimos mal porque vemos al otro que sí puede y ¿por qué? ¿Qué está haciendo él que no estoy haciendo yo, no? Sí. ¿Qué consejo le darías a esas personas, que me incluyo, que a veces estamos así, al borde del colapso nervioso, del miedo y de todas nuestras emociones? Que no es tan mal que lleguemos a ese punto. Es importante también sacarlo porque no hay más, hay que sacarlo, hay que dejarlo que llegue, que pase, pero también creo que hay que voltear hacia atrás y decir, bueno, sí, hoy no estoy bien tal vez, hoy estoy muy estresado porque la renta, porque la nómina, porque lo que sea, pero vemos hacia atrás y decimos, bueno, pero ya llevamos todo un camino recorrido, lo cual quiere decir que está bien, vamos bien. Hay que respirar un poquito, dejar que las cosas salgan, que se sientan, porque también de pronto el decir, no, me voy a aguantar y voy a seguir y todo así, híjole, después incluso físicamente pagamos la factura, ¿no? Pero más bien hay que dejarnos sentir y creo que pues no rendirse. Yo creo que ese es el punto, no rendirse. Sí hay momentos en los que uno dice, no, ya, hasta aquí, pero creo que hay que respirar, hay que ser muy conscientes y analíticos de decir, bueno, ¿cómo he avanzado? ¿Hasta dónde realmente he llegado? ¿Cuál es mi proyección? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Y cuál es el siguiente paso para ser como muy realistas y decir, bueno, hoy a lo mejor estoy sufriéndola con esto, pero ¿cómo voy a poder darle la vuelta para que ese siguiente paso llegue y entonces este sufrimiento sea menor o me falta mucho para que vuelva este sufrimiento, ¿no? Creo que eso... Como pues dices, eso. es así todo el Sí. emprendimiento,
pero no hay que rendirnos No hay entonces. que rendirse. Yo creo que eso es importante, no hay que rendirse. Pues muchísimas gracias, Bere. Gracias a ti. Recuérdanos cuáles son los nombres de tus 2 emprendimientos y dónde se encuentran para que terminemos y cualquier cosa te puedan visitar. Claro que sí, los dos están en la Ciudad de México, al sur, muy al sur. Arte Café está frente al Hospital de Rehabilitación en Xomali, la delegación de Tlalpan, y el estudio de teatro está por Metro Nativitas. Nos pueden encontrar ahí a una cuadra del metro, en redes sociales como Cuarta Pared. Cualquier cosa Todos pues la pueden presenciales. encontrar ahí. Muchísimas gracias, Bere, Gracias a por ustedes. darnos tu tiempo. Gracias a ustedes.